Vamos a Juan capítulo 14, y vamos a partir desde ahí. Juan capítulo 14, y antes nada más déjame dar como una introducción, antes que leíamos la semana pasada, Judas capítulo 4, Judas versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1, Judas versículo 1, dice la palabra: Judas, siervo de Yeshua HaMashiach y hermano de Jacobo, a los gentiles, llamados que son amados por Elohim Padre y guardados en Yeshua HaMashiach, misericordia y paz les sean multiplicados. Dice versículo 3, dice: amados míos, mientras pongo todo cuidado al escribirles de nuestra carta, dice de nuestra común salvación, siento la necesidad de escribirles para persuadirlos a que luchen por la fe que una vez les fue dada a los santos. Dice, porque dice la palabra, por la fe que alguna vez fue dada. ¿Qué es lo que tú y yo podemos? Primeramente hace una exhortación a persuadirlos, y hablando completamente en su contexto, esta declaración que hace Judas es de contender por la fe, dice la palabra, por la fe que una vez les fue dada, que se entregó. Podemos entregar que simplemente podemos entender que fue un evangelio, el cual el Mesías vino a entregar. Es un solo evangelio, no son dos evangelios. Lo que tú y yo mirábamos, o aún hemos estado viendo dentro de los miércoles, una de las cosas que tú y yo podemos ver y entender es que una de las misiones que Yeshua vino a hacer sobre esta tierra, vino a hacer, a buscar lo que se había perdido, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también este hombre Judas hace una declaración y hace del evangelio que fue entregado. ¿Dónde comenzó en ese evangelio? ¿O dónde comenzó? Podemos ver que la palabra nos muestra que fue desde los principios, desde la creación. ¿Cuándo comenzó? Comenzó en el jardín del Edén. Pero ¿por qué tuvo alguna falla? Primeramente porque el hombre falló, y que sus propósitos, ¿cuántos entendemos que sus propósitos del Padre nunca pueden ser movidos? El propósito del Padre era crear para sí un pueblo que le amara, que le buscara. Y podemos ver que en el antiguo pacto o en el antiguo testamento lo que falló no fue la palabra del Padre, lo que falló fue el corazón del hombre. Por eso una de las cosas que tú y yo entendemos que dice la palabra, que Él establecería un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que había establecido con sus padres, sino que ahora el pacto que Él estaba estableciendo, ¿dónde lo pondría? Sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Esos mandamientos o esa tabla de mandamientos que estaba sobre piedra ahora ha sido por el pacto renovado. ¿Por qué fue renovado? Por medio de la sangre de nuestro Mesías, que ahora por medio de su sangre, sus mandamientos ahora vienen a estar dentro de nuestros corazones. Dice la palabra, ¿verdad? Dice, porque para que no diga, dice, ¿dónde? Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, dice, para que no digas, dice, ¿dónde está? Para que alguien, dice, no está en el cielo ni debajo de la tierra, para que alguien pueda decir, puedes ir por ella o traérmela, dice, sino que cerca está de nosotros la palabra. Porque ¿dónde está? Sobre nuestros corazones. Sus mandamientos fueron escritos sobre nuestros corazones. ¿Cuántos podemos entender eso? Está sobre cada uno de nosotros. Y Judas está hablando a este pueblo que habían creído, que habían luchado primeramente para que creyeran y para que pelearan por la lealtad a los caminos de Yahweh. Esa lealtad que ha sido dada a cada uno de los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Y vemos que la palabra nos habla que tenemos que pelear por esa fe o por esa lealtad que nos fue dada a todos los santos. Y vamos en Juan capítulo 14, una exhortación primeramente que el apóstol, ¿verdad? Que nuestro Padre, o que Yeshua da a sus discípulos antes de ir a completar la misión. Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Estamos ahí? Juan 14, 1. Palabras, o podríamos decir son palabras de consuelo o dirección al pueblo, el pueblo que ya estaba, por decirlo de esta manera, que iba a ir a cumplir la misión. Y fíjate lo que dice, no se turbe su corazón, crean también en Elohim, crean también en mí. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no los hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Dice, si voy a preparar lugar, regresaré y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Versículo 4 dice, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Dice versículo siguiente, dice, y conocen el camino. Dice versículo 5. Dice, y Tomás le dijo, Adón nuestro, ignoramos a dónde vas. ¿Cómo podremos conocer el camino? Versículo 6, y Yeshua le contestó diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre si no es por medio de ¿quién? De mí. Primeramente, no hay ningún otro mediador entre Elohim y los hombres, sino el único mediador, ¿quién podemos entender? Es nuestro Mesías Yeshua. Pero también vemos que dice, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. En el hebreo, ¿cómo se dice esta palabra? O en el hebreo, ¿cómo hubiera dicho Yeshua estas palabras? Porque yo soy el Derek, el Emet y el Hay. ¿Qué significa la palabra Derek? Camino, Emet, verdad, y vida es Hay. Veíamos que una de las palabras o de la traducción Hay, la raíz verbal de Hay es Hayá. Un término para ello significa, ¿qué significa la palabra Hay? La palabra Hay significa vida y la raíz verbal de Hay es Hayá. ¿Cómo se escribe Hayá? ¿Cómo mirábamos? H-A-Y, ¿verdad? O Hayá, o Hayá, como podríamos decir de esta manera. Hayá. Pero vemos que la raíz verbal de Hayá significa, la palabra Hay significa vida, pero la palabra Hayá significa viviente o vivificado. ¿Cómo utilizamos esta palabra dentro de las Escrituras? Vamos a Génesis capítulo 2, Génesis 2 versículo 7. ¿Estamos ahí? Génesis capítulo 2. Entendemos entonces que la palabra Hayá significa viviente o vivificado. Génesis 2, 7 dice la palabra, entonces Yahweh Elohim formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en él, dice, en su nariz aliento de vida. Dice, y fue Adán un alma, ¿qué dice la palabra? Viviente. Vemos que sopló sobre él el Hay, sopló sobre él vida, para que fuera ¿qué? Un alma viviente o vivificada. ¿Cuántos entendemos eso? La vida del hombre, ¿de dónde proviene? ¿Del aliento de quién? De Yahweh, de nuestro Padre. ¿Y cuántos tenemos vida el día de hoy? Sabes que si tú y yo estamos hoy parados en este lugar o reunidos en este lugar, es primeramente por su gracia y por su misericordia, y que por medio de él y que únicamente por él tú y yo hemos recibido ese Hay, esa vida, para que tú y yo fuéramos almas vivientes sobre esta tierra. ¿Cuántos entendemos eso? Es por medio de su soplo que él nos ha dado vida. Amén. ¿Cuántos entendemos que tenemos un propósito? Dile que está a tu lado, tenemos un propósito, no nos formó de la nada y para la nada. Tenemos un propósito sobre nuestras vidas. Amén. Juan capítulo 6 versículo 63. Juan 6 versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son vida, son espíritu y son ¿qué? Vida. Vamos a Salmo 33. Esta es parte de lo que vimos un poco la semana pasada. Salmo 33 versículo 6 dice, los cielos fueron hechos por la palabra de Yahweh y todos sus ejércitos son aliento de su boca o soplo, ¿verdad? De su boca. El aliento de Yahweh es lo que nos da ¿qué? Vida, y todo lo creado fue creado por medio de su aliento de nuestro Padre que da vida. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Desde el principio podemos entender que nuestra vida proviene del aliento del Padre y del soplo de Yahweh sobre nuestras vidas. Vamos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32 versículo 46. ¿Estamos ahí? Deuteronomio 32, 46 dice, y él les dijo, pongan mucho cuidado en todas las palabras que yo les testifico hoy, para que los ordenen a sus hijos a fin de que guarden y pongan por obra todas las palabras, ¿qué dice la palabra? De esta ley. Salmo 119. Vamos a leer, déjame repetir nuevamente este versículo. Dice, y les dijo, pongan mucho cuidado en todas las palabras que yo les he testificado hoy, para que las ordenen ¿a quién? ¿Cuáles eran las palabras que ellos habían recibido de parte de Yahweh? Sus mandamientos. Si tú y yo vemos todo el libro de Deuteronomio, habla acerca, es conocido como Deuteronomio, vemos que en el griego significa como segunda ley.
que proviene del griego. Pero la palabra Deuteronomio o Devarim es, ¿cómo se dice Deuteronomio en hebreo? Se los acabo de decir, ¿verdad? Devarim. Devarim, ¿qué significa la palabra Devarim? Palabras. ¿Palabras de quién? Palabras de Yahweh dadas ¿a quién? A Moisés, para que Moisés las entregara al pueblo de Israel. ¿Y cuáles eran las palabras que mirábamos anteriormente? Déjame hacer un pequeño resumen. ¿Qué significaban las palabras? La palabra davar significa palabra, todos entendemos eso. Pero generalmente cuando en el Antiguo Testamento, cuando hace referencia, mejor dicho, lo que tú y yo conocemos como mandamientos por nosotros, cuando tú y yo vemos en las traducciones que tú y yo tenemos a nuestra mano acerca de las palabras de Yahweh, las palabras de Yahweh también son entendidas como los mandamientos ¿de quién? De Yahweh. Cuando Deuteronomio 18, versículo 18, si no dice, y enviaría un profeta, dice en medio de ustedes, dice, al cual a él escucharán y yo pondré mis palabras, lo que está diciendo, yo pondré mis mandamientos en él. Y sucederá que todo aquel que no lo escuche, yo mismo le pediré, ¿qué dice la palabra? Cuentas. Entonces, ¿qué es lo que él pondría en la boca de nuestro Mesías? Sus mandamientos. ¿Y a quién debemos escuchar? A Yeshua. Porque Yeshua dijo, porque no les traigo un mandamiento nuevo. ¿Por qué no eran nuevos mandamientos? Porque eran los mismos establecidos desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, y no nuevos. Y todo lo que tú y yo entendemos dice, y escucharán, dice, y les dijo, pongan mucho cuidado a todas estas palabras, a los mandamientos, en otras palabras, a los mandamientos de Yahweh que yo les he testificado hoy, para que los ordenen a sus hijos. ¿Quiénes son los guardas o los sacerdotes de casa? Amén. ¿Cuántos varones hay aquí? Amén. Y si no, ¿verdad? Mamá sacerdote también, ¿verdad? Pero son guardas sobre la casa, dice, para que los ordenen ¿a quién? A sus hijos. Dice, a fin de que guarden y pongan por obra todas las palabras de esta enseñanza, de esta ley, de esta Torah. Dice, porque no son palabra vana para ustedes. Ya vamos a seguir. Dice, porque no son palabra vana para ustedes, pues son su vida o son vida. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos tengan vida y que tengan una vida en abundancia? Dice, porque no son palabra vana para ustedes, pues son su vida. Y a causa de esta palabra multiplicarán los días de la tierra donde irán para cruzar el Jordán, para tomar posesión de esta tierra. ¿Qué es lo que nos da vida? ¿Su qué? Su palabra. Dile que está a tu lado, su palabra nos da vida. ¿Y quién es la palabra? Yeshua. Amén. Vamos a continuar. Salmo 119. Salmo 119, versículo 50. ¿Estamos ahí? Salmo 119, versículo 50. Dice, versículo 50 dice, porque por ella o por su palabra he sido confortado en mi abatimiento. ¿Qué es la que nos da confort o lo que nos da una esperanza en nuestro abatimiento, en nuestras aflicciones? Su palabra. Dice, porque por ella he sido confortado en mi abatimiento, porque tu palabra me ha vivificado. ¿Qué es lo que nos vivifica? ¿Qué es aquello que nos da vida? Su palabra. Amén. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? Vamos a seguir Deuteronomio capítulo 30. Entendemos entonces quién es la palabra. Yeshua. Y por medio de él somos vivificados. Tenemos vida. Cada uno de nosotros. ¿Cuántos podemos entenderlo? Por medio de su palabra, que la palabra representa a Yeshua, por medio de ella somos vivificados. Deuteronomio capítulo 30. Vemos entonces, cuando Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, él está diciendo, en otras palabras, yo soy la Torah, yo soy la palabra, él es la palabra, el davar de Yahweh, el camino. En otras palabras, él es el camino,
la verdad para todos aquellos que entran en él. ¿Cuántos entendemos? Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Deuteronomio 30, versículo 15 dice: mira que yo les he puesto hoy delante de ustedes, mira que yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice, por tanto te ordeno hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y que guardes sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y te multipliques de sobremanera, que Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ¿qué? De ella. Primeramente vemos que trae una ordenanza. Dice la palabra, te mando hoy que guardes sus caminos, que guardes su palabra. ¿Para qué? Para que vivamos cada uno de nosotros. ¿Cuánto estamos entendiendo? Su palabra es vida. Vemos entonces Proverbios capítulo 13. ¿Quién es la vida para nosotros entonces? Diga conmigo, Yeshua. Amén. Proverbios 13, versículo 14. Proverbios 13, versículo 14. Dice la escritura, dice, manantial de vida es la forma de conducirse del sabio para los que se aparten, dice, para que se aparten de los lazos de la muerte. Otras traducciones dicen, si no me equivoco, creo que es Reina Valera o también las Américas, dice, la enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Quién dice primeramente qué es la vida? Yeshua. Dice fuente de vida. En otras palabras, ¿quién es la fuente de vida? Yeshua. Que vemos entonces, Yeshua es la enseñanza o la Torah para apartarse de los lazos de la muerte o de los caminos de la muerte. Porque dice la palabra, dice fuente de vida es la enseñanza, la instrucción, la ley del sabio para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Y quién es esa fuente de vida? Yeshua. ¿Cuántos entendemos que le necesitamos a él por sobre todas las cosas? Amén. Vamos a continuar. Isaías capítulo 8, versículo 20. Estamos ahí. Isaías capítulo 8. Fíjate primeramente lo que hace. Él está dando una exhortación a aquella persona que está desviada del camino o que se ha desviado del camino. Tú y yo venimos de un trasfondo, podríamos decir, donde queríamos reclamar las promesas de bendición y pasamos de alguna manera dentro del trasfondo en el que tú y yo veníamos, o venimos, mejor dicho, pasamos o invertimos mucho tiempo reclamando primeramente bendiciones, promesas de bendición y muchas cosas. Y muchas veces las peticiones o los reclamos de bendición muchas veces fueron frustrados. ¿Por qué primeramente a veces el reclamar o el pedir las peticiones, las promesas, muchas veces son cosas que se ven frustradas? ¿Por qué primeramente? Son peticiones que traen primeramente desilusión a veces, se pide prosperidad, el éxito, se pone la vida y a veces hay tanta promesa, sin embargo, hay una exhortación que se nos hace. ¿Cuántos entendemos que no es simplemente el reclamar? ¿Cuántos entendemos eso? Fíjate lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 20, dice al testimonio y a la ley, a la Torah, a la enseñanza, a la instrucción, si no hablan de acuerdo a esta palabra es porque no hay quien les dé soborno. En otras traducciones es porque no les ha, no les ha amanecido o no ha habido amanecer para ustedes, dicen en otras traducciones. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la exhortación? Di conmigo, al testimonio y a la ley, a la enseñanza, a la instrucción. Dice, si no ha sido de esta manera, dice es porque no ha habido amanecer para ellos. Gente que no habla, en otras palabras, conforme a la Torah, es porque no se le ha aprendido, en otras palabras, el foco o el entendimiento, por decirlo de esta manera.
Muy simple. Dice al testimonio. ¿Qué es lo que tiene que ver primeramente? El testimonio. ¿Qué es lo que es el testimonio? El testimonio habla por cada uno de nosotros. Dice la palabra y dice el apóstol Pablo, dice porque somos como cartas abiertas y leídas delante de todos los hombres. Escrita, en otras palabras, con nuestra propia tinta. Nuestros hechos y nuestras acciones, todo lo que tú y hacemos es nuestro testimonio. Es como si lo estuviéramos escribiendo y es una carta abierta y leída delante de todos. ¿Por qué? Porque todo aquel que nos ve sabrá tal y cual tú y yo somos. Porque no es por lo que yo diga o por lo que yo hable, sino es por aquello que se ve y se refleja a través de mi vida, que está escrito con mi propio puño y letra, en otras palabras. ¿Cuántos entendemos eso? Dice al testimonio y a la ley, a la enseñanza y a la instrucción de Yahweh. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Vamos a continuar. Fíjate lo que dice versículo 21, vamos a continuar. Yeshua primeramente está diciendo: yo soy todo lo que ves, en otras palabras, en el Tanaj, la vida. Esa es la vida. Somos sinónimo de esa Torah. Si tú y yo somos imagen y semejanza de Él, significa que tú y yo somos algún sinónimo de esa Torah viviente, que es ¿quién? Yeshua. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a continuar, versículo 21. Dice: y pasarán por ella y la tratarán como, vamos a continuar, versículo 20, dice: al testimonio y a la ley, si no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no ha habido sobre ustedes amanecer, o no ha habido sobre ellos amanecer. Versículo 21, y pasarán por ella y la tratarán con severidad, y estarán hambrientos, y cuando tengan hambre se enfurecerán y maldecirán a su rey y a su Elohim, y se volverán hacia arriba. Versículo siguiente, versículo 22, dice: luego mirarán a la tierra, y ahí la aflicción, tinieblas y angustia. Dice densa oscuridad, dice lo expulsarán, dice porque no sacudirán, dice al afligido en tiempos pasados. ¿Qué es lo que, cuál fue la instrucción de la primera parte? Dice a la enseñanza, al testimonio y a qué? A la ley, a la Torah y a la ley. Y quien no habla conforme a esta palabra es porque no tiene, ¿qué cosa? Amanecer. ¿Y qué es lo que veíamos en el versículo 22? Y mirarán a la tierra, se quejarán, blasfemarán en contra de su rey y en contra de su Elohim. Oye, hermano, ¿por qué no te alcanza? ¿Sabes que no me alcanza para esto? Hay tanta opresión y tanta hambruna, tanta cosa. ¿Es por qué? Porque no hablan de acuerdo conforme a esta palabra. Porque no se habla de esto, o conforme están tan oprimidos o hay tan hambrientos. ¿Qué es lo que me hace decir? Cuando la vida no está saliendo bien, cuando todo lo hacemos, elijo, o cada uno elige un estilo de vida al nivel más alto de lo que es a la verdad que podemos mantenerlo. ¿Qué es lo que nos hace ver? Primeramente nos hace ver y reflexionar que hay algo en la vida que no está alineado primeramente a la palabra de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Número 2, porque al no retornar, o al no tener un retorno al lavar y al testimonio. ¿Y quién es nuestro testimonio? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Quién es nuestro testimonio? Yeshua. Primeramente, nuestro testimonio es Yeshua. Entonces, lo que sucede en opresión, en tiempos de hambre, ¿qué es lo que se hace? Maldice, dice la escritura, maldiciendo al rey y a tu Elohim. Y Él vino a darnos la respuesta a la vida. ¿Quién vino a darnos respuesta a esta vida? Yeshua. ¿Y cuál es esa respuesta? A la ley y al testimonio. Si no se habla de esta manera, no te va a ir. Si no se habla de esta manera, así te va a ir con opresión, con escasez, con aflicción y con hambruna sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque primeramente no hay salvación. Cuando decimos que venimos, aún si tú pudiéramos decir a los caminos de Jesús o de Yeshua, uno ya no puede decir que ha venido a Yeshua. Déjame resumirlo de esta manera. Cuando no hay éxito en la vida,
cuando no se alcanzan los propósitos, las cosas deseadas, cuando las cosas no están saliendo de la manera adecuada, es porque dice la palabra, es porque no se está haciendo de esta manera como conforme a la ley y el testimonio. Porque de la única manera que puede haber amanecer sobre la vida del hombre es por medio de ello. ¿Cuántos entendemos que tenemos que alinear nuestras vidas? Y aquello que hablo lo debo de hablar conforme a esta palabra. ¿Cuántos entendemos eso primeramente? Juan versículo 6. Vamos a Juan capítulo 6. Vamos a ver algunas formas en las que Yeshua usó ese término de vida y recordar que el testimonio y la vida habla de Elohim y de Yeshua, que es la palabra primeramente de Elohim. Juan capítulo 6, versículo 63, ya lo mirábamos, dice Juan 63, dice el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. El Antiguo Testamento, ¿qué es? El Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento es lo que Yeshua usó o utilizó. Cuando vamos al Nuevo Testamento, podríamos decir, el Nuevo Testamento es como una encapsulación, podríamos decir, del Antiguo Testamento. Yeshua, todo lo que ha decretado fue tomado ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Juan capítulo 1, Juan 1, versículo 4. ¿Qué dice Juan, versículo 1, versículo 4? Capítulo 1, versículo 4 dice, la vida estaba ¿en quién? En él. Y la vida era la luz de los hombres. Juan 5. ¿Estamos ahí? En otra palabra, vida y mandamientos, di conmigo, van mano en mano. La vida y mandamientos van mano en mano. Y lo mirábamos en escrituras anteriores. Cuando tenemos la vida, en otras palabras, cuando tenemos la vida, tener la vida es tener ¿qué? Su Torah. ¿Y la Torah quién es? Dice que en el principio era el verbo, era la palabra, el dabar, el mandamiento de Yahweh, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne? Yeshua mismo. Entonces entendemos que tener la vida es tener la Torah, y tener la Torah es tener ¿a quién? A Yeshua, y Yeshua es nuestra Torah o es nuestro mandamiento. Vamos a leer versículo 24. Juan 5, versículo 24, dice la palabra: de cierto les digo, que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida ¿qué? Eterna. Y no hay condenación, dice, no va a condenación, dice, sino que ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Deuteronomio 30, vamos a retornar, versículo 15, Deuteronomio 30. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, mira que yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el ¿qué? Y el mal. Vamos a ver una cosa primeramente. El patrón que sigue es obvio, pues, de algunas maneras, llevándonos a sus caminos. Su camino es ¿qué? Luz, es vida. ¿Y quién ha entrado a ser? Cuando tú y yo vemos qué dice la palabra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Porque somos conciudadanos y miembros de la familia ¿de quién? De Elohim. Todo lo que el Padre, o todo lo del Padre, en hacernos, en ir en sus caminos, en ir en luz, en ir en vida, no podemos decir que tengo vida sin sus mandamientos, porque sus mandamientos son un sinónimo ¿de qué? De vida, que son luz. Dice Salmo capítulo 119, versículo 105, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a qué? A mi camino. En otras palabras, nadie puede decir que camina en luz si no tiene primeramente ¿qué? Sus mandamientos. Dice que su palabra es lámparas a mis pies, lámparas a mis pies tu palabra y luz ¿para qué? Para mi camino.
¿Qué es lo que nos ha estado faltando, podríamos decir, como iglesia, como la quejilá, como la asamblea de los gentiles? ¿Sabes qué es lo que le ha faltado? Dar el testimonio primeramente de Yeshua. ¿Qué se requiere? Dice Apocalipsis que el testimonio de los santos es Yeshua. ¿Qué es lo que le ha faltado a la iglesia hoy en día? Sin hablar mal de nadie, sin nada, lo que le ha faltado a la iglesia, a la congregación, como la iglesia gentil, la iglesia mesiánica, lo que tú quieras, le ha faltado y ha carecido de testimonio. Porque si no hay testimonio, dice la palabra que no ha resplandecido nada. Si no hay el hablar conforme a esta palabra, conforme a su Torah, no hay nada. Porque vemos que en Apocalipsis 12 dice: los que guardan los mandamientos de Elohim, dice, y los que tienen el testimonio de Yeshua. ¿Qué es lo que carece muy en general entonces? El testimonio. Si no hay testimonio, no hay un retornar, o significa que si no ha habido un testimonio es porque no ha habido un retornar a los caminos de ¿quién? De Yahweh. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Si no hay un testimonio, significa que no ha habido un retornar a sus caminos. Las palabras de Elohim, cuando son obedecidas, y déjame lo marco tal y como lo escribí, cuando las palabras de Elohim son obedecidas, producen vida y libertad. Cuando no, hay otras consecuencias en las elecciones que tú y yo elegimos, o aquellas que tú y yo tomamos. Cuando sus mandamientos, vuelvo a repetir, son obedecidos, o su palabra es bendecida, produce vida y libertad para cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Yeshua, cuando hablaba a los discípulos, dijo: si ustedes verdaderamente permanecen en mis palabras, ¿qué dijo? Serán mis discípulos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender? Trae libertad. Dice: serán verdaderamente libres. Y ellos le dijeron: ¿libres de qué? Cuando sus mandamientos, cuando su palabra es guardada y es obedecida por cada uno de nosotros, trae libertad en todas las áreas, en nuestro caminar. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta ahí? Versículo 15, vamos a continuar otra vez. Dice: mira que yo he puesto delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Dice: por tanto te ordeno hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y que guardes sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y te multipliques de sobremanera, en la cual Yahweh te bendiga sobre la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Versículo 17 dice, versículo 30, Deuteronomio 30, 15 al 17. Dice, versículo 17, dice: pero si tu corazón se aparta y no escuchas y te desvías y te postras ante otros dioses y le rindes cultos, yo te declaro hoy que perecerán irreversiblemente y no prolongarán sus días en la tierra a la cual entrarán para tomar posesión de ella. Al otro lado de ¿qué dice la palabra? Del Jordán. Uno podría decir, qué difícil fue para este pueblo, para nosotros. Dice, porque la vida, dice, yo les declaro hoy que si no obedecen, dice que si rinden culto a otros dioses, dice, no perecerán, dice, sino que morirán irreversiblemente y no entrarán para tomar posesión en la cual la tierra que Yahweh Elohim les había dado. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Y déjame marcar un punto aquí. Dice: pero si tu corazón se aparta y no escuchas, guarda el lugar ahí en Primera de Juan capítulo 5. Dice: pero si tu corazón se aparta y no escuchas y te desvías y te postras ante otros dioses y le rindes culto, dice, yo les declaro hoy que perecerán irreversiblemente. Vemos que una de las instrucciones que el Padre da, dice: mira que yo les pongo hoy de la vida, el bien, el mal, la muerte. Dice, escoge hoy. Dice, escoge la vida.
Dice, versículo siguiente, dice, pero si tu corazón se aparta, eso es una advertencia. Dile que está todo, eso es una advertencia para cada uno de nosotros. Dice, pero si tu corazón se aparta y no escuchas y te desvías y rindes culto a otros dioses, es una advertencia. Uno diría, qué difícil para este pueblo ser de esta manera. Pero sabes que él dice, rendir culto, ¿cuáles son unos de los mandamientos? No tendrás otros dioses aparte de mí, porque yo soy Yahweh tu Elohim, celoso. Es un mandamiento. Y uno puede decir, es un ídolo. Pero sabes que un ídolo no simplemente representa aquello como una imagen, como tú y yo vemos, algo representativo, sino que un ídolo es todo aquello que se interpone en que el Padre sea el primer lugar en nuestras vidas. Puede ser tu hijo, tu nieto, tu trabajo, tu nieta, esto, lo otro, aún aquellas cosas negativas, tanto aquellas que nos roban tanto la paz, el shalom, la tranquilidad, los problemas y las aflicciones que continuamente ocupan el primer lugar en todo el día antes que el Padre. Porque hay a veces tantas cosas buenas, pero tantas cosas malas que vienen y roban esa intimidad con el Padre y que vienen a hacer tanto cosas negativas. Aquello que se interpone tanto en nosotros como las preocupaciones, los afanes y tantas cosas que se vienen a constituir como un Dios. De tal manera que dice la palabra, pero si tu corazón se desvía y pones tanta atención en otras cosas para no obedecer lo que Yahweh tu Elohim te ha mandado, eso viene a ser un Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Dice su palabra que Él guardará nuestras mentes y nuestros corazones. ¿En quién? En Yeshua. ¿Dónde debe de estar nuestra vida? En Él. Así es que todo pensamiento negativo, para que no venga a ser un Dios sobre cada uno de nosotros. Porque aquello, amados, es lo que a veces roba el poder tener una comunión con Él. Porque hay tantos afanes a veces sobre esta vida, y dice la palabra que en esta vida tendríamos que aflicciones. Nadie está exento de tener aflicciones, unos en alguna manera, otros en alguna otra, pero nadie está exento. ¿Cuántos entendemos eso? Pero aquí dice su palabra, confiar en mí, que yo he vencido al mundo. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? Yeshua. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer el último versículo. ¿Qué mirábamos? Dice, pero sucederá que si te desvías, y si tu corazón se desvía, dice, va en pos de otros dioses y les rindes culto. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Estamos ahí? Versículo 18. ¿Estamos? Dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Elohim no peca. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, porque sabemos que todo el que es nacido de Elohim no peca, porque es nacido de Elohim, dice, se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Eso es algo muy interesante. Dice, todo el que es nacido de Elohim no peca. Y déjame abrir un paréntesis ahí, no significa que sea perfecto. Todos nosotros pecamos. Pero una cosa, vuelvo a repetir, una cosa es pecar y otra cosa muy diferente, practicar el pecado. Practicar una acción continuamente. Todos de nosotros dice que fiel abogado tenemos para con nuestro Padre, que si pecamos, Él nos perdona de nuestras iniquidades si confesamos que nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso es pecar. Y gracias al Padre que tenemos fiel abogado, que si pido perdón, Él me perdona.
Pero otra cosa muy diferente es ser practicante ¿de qué? Del pecado. Hace que sea algo que se ha venido a ser un hábito o algo diario sobre la vida del hombre. ¿Cuántos entendemos? Una cosa es hablar mal, que a veces la gente, y a veces cuando dice verdad se salió, no se salió, está ahí. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Lavarnos. Pero quien sigue hablando es porque no ha decidido cambiar. Es una forma de practicarlo. Amén. Vamos a seguir. Y muchas cosas que pueden haber. Dice, versículo 18 dice, sabemos que todo el que es nacido de Elohim no peca porque es nacido de Elohim. Y el que es nacido de Elohim se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Elohim y que todo el mundo está puesto debajo del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Elohim vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en él, en el verdadero y en su Hijo, Yeshua HaMashiach. Este es el verdadero, fíjate lo interesante. Dice, para que estemos en el verdadero, en su Hijo, Yeshua HaMashiach. Este es el verdadero Elohim. Fíjate, uno y el mismo. Un Ejad. Dice, y este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Dice, hijos míos, y me gusta con lo que termina, guárdense de la adoración a los ídolos. ¿Qué mirábamos entonces? Un ídolo es aquello que viene a tomar el primer lugar, ¿dónde? Sobre nuestras vidas. Guardarse de los ídolos, dice en otras palabras, no dejen que nadie venga a tomar lugar antes de lo que es este camino. ¿Y quién es este camino? ¿Quién es el camino para nosotros? Yeshua. Ni aún afectos positivos y ¿qué? Negativos, porque vienen a constituirse un ídolo sobre cada uno de nosotros. Porque aún hay veces que alguien, y lo vuelvo a repetir, puede tener efectos negativos, y esos efectos negativos se constituyen ¿en qué? En un ídolo. Sin su palabra no hay ¿qué? No hay bendición. El Padre estipula que la bendición es ¿qué? Condicional. Lo mirábamos en Deuteronomio, dice, por tanto te ordeno hoy que escojas la vida, para que te vaya bien, porque si escoges la vida te irá bien, pero si tu corazón se desvía, ya no hay bien. Sus condiciones son ¿qué? Y con eso estoy llegando al fin. Son condicionales. Vamos a Salmo capítulo 12. Salmo 12, versículo 6. Si alguien tiene otra traducción de la Reina Valera, la puede leer después de mí. Digo, si alguien tiene otra traducción después de la Pechita. Dice, Salmo 12, versículo 6, dice, la palabra de Yahweh es palabra pura, como plata selecta que es purificada y probada en horno de tierra, ¿qué? 7 veces. ¿Alguien tiene otra traducción diferente? ¿Cuántas veces es purificada? ¿Es probada? 7 veces. En otras palabras, dile al que está a tu lado, no hay error en su palabra. No hay falta alguna en ellas. Esta es la forma que tú y yo debemos saber que Yahweh es confiable y que su palabra es pura y eficaz para nuestras vidas. Su palabra no puede fallar, amados. ¿Cómo es probado el oro? Para que un oro pueda ser hallado, y con esto déjame terminar. El oro es probado por medio de ¿qué? De fuego. Para que por medio del fuego el oro pueda ser ¿qué? Purificado, para que pueda ser primeramente derretido, para que por medio de esa prueba de fuego todas las impurezas que tiene el oro puedan salir, para que el oro pueda ser un oro puro y con valor y todo lo que tú quieras, porque es probado. ¿Qué es lo que dice su palabra? Vuelvo a repetir, dice, la palabra de Yahweh es palabra pura, como plata selecta que es purificada y probada en horno de tierra 7
veces. 7 veces su palabra es purificada y es probada, para que su palabra no pueda tener error y no pueda tener falla. Si el Padre ha prometido estar contigo y bendecir tu vida, significa que es palabra pura, palabra perfecta, en la cual no hay falla. Y que si el Padre te pide algo y demanda algo de nuestras vidas, es con el único fin de que tú y yo podamos ser bendecidos sobre esta tierra, porque es palabra probada y palabra perfecta para nuestras vidas. No hay falla alguna en ella. ¿Cuántos entendemos este? Son palabras confiables. Es palabra fiable la del Padre. ¿Qué es una de las cosas cuando dice que su palabra es qué? Déjame ponerlo de esta manera. Es palabra pura y confiable. ¿Quién representa la palabra? Yeshua. Y significa que Yeshua es fiable, es confiable y no hay error ni falla en él. ¿Qué fue una de las cosas que Poncio Pilato hizo? Cuando lo vinieron y lo trajeron y lo llevaron delante de él para que él lo acusara y buscara falla, una de las cosas que Poncio Pilato hizo, se lavó las manos y que dijo: yo no he hallado error en este hombre. En otras palabras, podemos decir, se lavó las manos y no tomó el caso de él. Pero vemos que era algo fiable, no había error, no había falta en él. ¿Por qué Yeshua es la palabra probada o pura 7 veces? Refinada, no puede, primeramente, porque él es fiel. ¿Y a quién debemos declarar primeramente nuestra fidelidad? Nuestros hijos necesitan saber, y déjame lo tomo de aquí en mis apuntes, que Yeshua, al que ellos claman como Adón, que está en todas partes, que es Elohim, que es hecho carne, y esto debemos de enseñar, que lo que recibimos primeramente es mucho más que a un Salvador sobre nuestras vidas. Que aquello que tú y yo recibimos y que ellos reciben como Salvador sobre sus vidas es mucho más que un simple Salvador. Es una palabra pura, confiable sobre nuestras vidas, que ha sido probada 7 veces. Y que si Él ha prometido bendecirnos y estar con nosotros, es porque primeramente Él lo hará. Y debemos de decir a los hijos que si quieren que vayan por el bien camino o por el buen camino, Él es la vida para sus vidas. Y con esto déjame resumir, y la siguiente semana, yo te dije, la siguiente semana vamos a continuar y vamos a estar viendo cosas. Vimos lo que es la vida y vimos lo que era el camino, pero tenemos, ¿qué es la verdad? Dice que Él es vida para cada uno de nosotros, que es palabra probada en horno de fuego 7 veces. Cuando tú y yo leamos algo, amado, veamos lo más que simples palabras. Han sido palabras refinadas, purificadas 7 veces por parte del Padre, para que por medio de ello podamos tener una vida y una vida en abundancia. Y que si las cosas no han salido como a veces las hemos pensado o imaginado, es porque ha habido algún error, alguna falla en algo que no hemos cumplido o que no hemos alineado a sus caminos, porque debemos de tener como una confianza que su palabra es fiel para con nosotros, que si Él ha prometido algo, Él lo hará, y que si no ha funcionado es porque hay algo en nosotros que tenemos que corregir y tenemos que alinear para que las cosas puedan funcionar de la manera correcta. Porque aun cuando la gente dice, es que no me alcanza, es que hay esto, hay lo otro, y la gente se queja de tanto, es porque en su palabra no hay falla. Y dice la palabra en Isaías capítulo 8 versículo 21 al 22, dice: porque esto es lo que sucede cuando no hay un testimonio y cuando no has echado a mano de la palabra de Yahweh. La gente reclamará a su rey y a su Elohim. La gente dice, es que yo me voy mejor de la iglesia porque aquí no funciona. Es que aquí no me hablan de bendición, de prosperidad.
y me voy y va a otro lugar, o constantemente va de un lugar a otro, de un lugar a otro, y dice, es que aquí no hay nada, es que aquí no hay lo otro, aquí no hay los, a donde quiera que vaya, porque ¿qué es lo que se necesita? Echar mano del testimonio y de su palabra en nuestras vidas para que las cosas puedan funcionar y puedan funcionar de la manera correcta. Si no es conforme de esta manera, es porque no ha sucedido nada. ¿Cuántos entendemos eso? Si el Padre dice, hijo mío, dice en el libro de en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio dice, y aprenderás, una de las cosas que el Padre dice, aprenderás a diezmar a Yahweh tu Elohim, dice, para que le temas. Nuestro diezmar va de mano en mano en temerle a Él. El diezmar me hace tener el temor primeramente del Padre. El entregar lo que es del Padre es de Él. Si el Padre aún te pide, dice, perdona a tu prójimo, tengo que perdonarlo. Y perdonar es completamente tener un retorno y no acordarse. No tengo no acordarse porque siempre va a estar, pero no sentir dolor por aquello. Si el Padre te dice ama cuando sienta, no es cuando sienta, es que es una orden. El amar es una decisión, el perdonar es una decisión. Quien no lo quiere, el diezmar, aunque a veces se estipula que si es de parte del pacto de testamento, que si ahora no va conforme a la ley, conforme a la Torah. Abraham tomó los diezmos sin haber sido establecida la Torah, dice que entregó los diezmos a Melquisedec. Es una actitud de nuestro corazón hacia el Padre en reconocer que Él es el dador de todo y que si no fuera poder no seríamos merecedores de algo. Y que si lo que tú y yo poseemos sobre esta tierra y bajo este cielo es porque le ha placido darlo. Y nuestra manera de honrarlo es entregando primeramente al Padre lo que es de Él. ¿Cuántos entendemos eso? Son cosas que son tan interesantes cuando tú y yo las vemos, que el Padre lo pide ¿para qué? Para nuestro bien. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, te damos, Padre, en este día, Padre, en esta hora. Padre, gracias porque tú eres fiel, Padre, y porque tú eres misericordioso, Padre, sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque es tu palabra, Padre, la que ha sido probada, Padre, como plata, Padre, y probada, Padre, 7 veces, Padre. Que sabemos que tu palabra, Padre, es fiel y verdadera. Que tu palabra, Padre, es ese camino, es esa verdad y esa vida. Padre, porque tú siendo, Padre, dice tu palabra, que la palabra, Padre, era el verbo, y el verbo, Padre, era Elohim. Y que ese verbo, Padre, esa Torah, Padre, carne y viviente, Padre, se hizo carne y vivió entre nosotros. Padre, entendemos y sabemos, Padre, que tú eres esa Torah, que somos un sinónimo, Padre, de tu Torah misma, de que debemos de echar mano, Padre, a nuestro testimonio y a tu palabra. Padre, te pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, que seas tú sobre la vida de cada uno de tus hijos, Padre, y que seas tú sobre la vida de cada uno de nosotros, y que podamos, Padre, hablar, Padre, conforme a esta palabra, que podamos dar ese testimonio, Padre, porque tu palabra dice que nuestro testimonio es Yeshua mismo. Padre, que debemos dar testimonio, Padre, no simplemente con nuestros hechos, con nuestras acciones, pero también en nuestro hablar, Padre, en nuestra caminar, en la manera de expresarnos, Padre, que es tu palabra la que debe de estar en nuestros labios. Padre, te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Gracias, Padre, porque en este día, Padre, hemos aprendido algo. Y te pedimos, Padre, que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento, Padre, cada día, para poder escuchar tu palabra, Padre, que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso, Padre, de tu Hijo Yeshua, Padre, gracias, Padre, te damos, Padre, y te pedimos que seas tu, Padre, bendiciendo de nuestras vidas en todo tiempo. Amada congregación, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga sobre ti, sobre los tuyos de su shalom. Padre, bendíceles, Padre, grandemente la vida de cada uno de ellos. Guárdales, Padre, en su salir, al retornar, Padre, a sus casas, Padre, en este día. Guarda, Padre, en todo tiempo, Padre, la vida de sus hijos, Padre. Desde ahora, Padre, siempre, Padre, te lo pedimos
en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Y todos decimos amén.